Como todos sabemos, el 24 de diciembre del año 2022, el diciembre pasado, en la Nacional 541, a la altura del kilómetro 66, hectómetro 900, se producía la pérdida de control de un vehículo por parte de su conductor, en este caso era un autobús, y al final se produjo una salida de vía con caída de altura al cauce de un río. Como consecuencia del accidente fallecieron varias personas. Me habéis pedido muchos que hable de este accidente, que lo comente desde la visión del estado de conservación de la carretera y desde la visión del estado de la seguridad pasiva o de la seguridad pasiva, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer en este vídeo. Vamos a hablar del accidente de la Nacional 541 pasadas las 9 de la noche, el día 24 de diciembre del año 2022, donde lamentablemente fallecieron varias personas. Vamos a verlo. Bien, el accidente se produce por una serie de causas que en realidad yo desconozco. Yo no puedo hablar de las causas del accidente, de por qué se produce esa pérdida de control, porque no las sé. Si bien es cierto que efectivamente en el informe que algunos de vosotros sabéis que hemos mandado al Ministro del Interior para que lo derive y para que cumpla con las solicitudes que le hemos hecho, hablamos de esa norma técnica que luego comentaremos, que es la 5.2 IC de drenaje. Pero no sabemos las causas, las razones por las que se produce el accidente. Luego tampoco sabemos la velocidad de impacto contra el sistema de contención y también desconocemos el ángulo de entrada en el sistema de contención. Lo que sí sabemos es que el sistema de contención se fracturó, la barrera del puente se fracturó y el vehículo, el autobús, se precipitó al cauce del río. Mirar, ¿qué es un sistema de contención? Un sistema de contención es un elemento, un cinturón de seguridad que ponemos en el entorno de la carretera o en este caso en las obras de paso, como pretil, ¿no? Y que la misión que tiene es proteger, absorber y redireccionar. ¿Y por qué tiene esa misión? Porque tiene que cumplir la misión más importante, que es mitigar las consecuencias de un accidente de tráfico, reducir la gravedad del accidente de tráfico, ¿no? Entonces, el sistema tiene que cumplir una serie de normas y la base jurídica de esas normas está en el Real Decreto 1428/03, Reglamento General de Circulación, en artículos como el 139, del que hemos hablado muchas veces, que es la obligación de mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad, y el artículo 1.2 del propio reglamento, que nos dice que hay que obedecer el Reglamento General de Circulación el titular de la vía. Y también lo tenemos en la Ley de Seguridad Vial, que en el escalafón, en la pirámide del artículo 9 de la Constitución, tiene más valor todavía que el Real Decreto, y estamos hablando del artículo 57, que obliga al titular de la vía a mantener en las mejores condiciones posibles de seguridad, y estamos hablando del artículo 2, que le dice al titular de la vía que tiene que cumplir con ese artículo 57. Bueno, no hay que despreciar tampoco lo que dice el artículo 4 del Reglamento General de Circulación en lo relativo que hay que cumplir con la normativa del Ministerio de Fomento, ¿no? Pero, no obstante, tenemos que vincular esto que hemos dicho que es ley con las normas técnicas. ¿Y cuáles son esas normas técnicas que afectan al estado de conservación de la vía en lo relativo a la seguridad pasiva, a ese cinturón de seguridad? Bueno, pues es la Orden Circular 35/2014, de la que vamos a hablar, y es la norma EN 1317 europea de certificación de los sistemas de contención o de seguridad de vehículos, pretiles y barreras metálicas de seguridad, ¿no? Bueno, de eso es de lo que vamos a hablar. Por lo tanto, ya sabemos que es un sistema de contención, ya sabemos qué misiones tienen: absorber, redireccionar y proteger, y sabemos que es un elemento fundamental para la seguridad. Lo cierto es que existe en ese plano, en el de criterios de instalación, una discriminación absoluta, total y persistente contra los grandes transportes, los grandes volúmenes en movimiento, los grandes vehículos, y contra los motoristas y ciclistas. Esto es algo que los motoristas llevamos años luchando.
contra los motoristas. ¿Por qué se produce? Bueno, pues se produce porque la propia norma técnica, Orden Circular 35/2014, en lo relativo a criterios de instalación, está diciendo que solo en alguna ocasión que se proteja al usuario de un coche se va a proteger al usuario de una moto. Por lo tanto, el hierro que coloca, el acero que coloca la administración pública por acción y luego por omisión, por no protegerlo, es un elemento homicida para nosotros. Esa actitud que tiene esa administración pública es homicida y además homicida selectiva, por lo tanto es discriminatorio, infracción al artículo 14 y al artículo 9 y al artículo 17 de la Constitución española. Bien. ¿Y qué le pasa a los grandes transportes, a nuestros compañeros transportistas que van en autobuses o que van en camiones? Les pasa 3/4 de lo mismo. A ellos no les pasa porque no les ponen el sistema de protección de motoristas, a ellos les pasa porque los niveles de contención para sus vehículos son muy reducidos y se precipitan a vacío o se precipitan contra en cuanto pierden el control. Por lo tanto, tienen menos derecho a esa seguridad pasiva que otros ciudadanos, porque la norma técnica establece que solo en alguna ocasión se les protegerá con altos niveles de contención. En lo relativo a puentes y obras de paso, una de las situaciones potenciales de riesgo que establece la Orden Circular 35/2014 es la caída a distinto nivel, la caída a distinto nivel. Luego establece en el 2.2 unos criterios de instalación sobre las zonas de desniveles, nos vuelve a hacer hincapié en las zonas de desniveles y las posibilidades de accidente. Y luego todos sabéis que viene en el 2.2, nos viene la calificación de un accidente muy grave, la calificación de un accidente grave en el B y la calificación de un accidente convencional. Bien, pues si nos centramos en la calificación de un accidente muy grave, veremos que todas esas estructuras que salvan cursos de agua pues deben de ser protegidas porque se califica como un accidente muy grave. Y si nos vamos a lo que sería un accidente grave, vemos que con una velocidad de proyecto de 80, las proximidades a ríos, embalses, masas de agua deben de ser especialmente protegidas. Y con una velocidad de proyecto superior a 60, todas las obras de paso deben de ser protegidas debidamente con los correspondientes pretiles. Bien, esto para poderlo entender un poquito mejor tendríamos que entrar en lo que sería la EN 13 y 17 y ahí tenemos, entre otras, dos tablas importantísimas. La tabla 2, que nos va a hablar de la clase de contención, ese nivel 1, nivel 2, nos va a hablar del H1, H2, H3, toda esa serie de cosas que es muy importante entenderlo y que a los transportistas tanto les interesa, y luego va a hablar también de las características de ensayo, STB11, STB51 del autobús, etcétera, etcétera, en la tabla 3, características de ensayo de la EN 1317. Visto esto, vamos a ver si cómo debería de haberse protegido ese puente al que hacemos mención, que estaba localizado en la EPO 541 en el kilómetro 66 en el hectómetro 900. La Orden Circular 35/2014, en el apartado, en el punto 4, nos habla de los criterios de empleo de los sistemas de contención y en el 4.1 nos habla de la selección del nivel de contención. Y ahí viene una tabla, que es la tabla 6, y ahí vemos cómo se asocia esa calificación de la que hablábamos del accidente muy grave, el accidente grave o el accidente convencional, cómo se asocia a los niveles de contención. Esa tabla es la que tenemos que mirar y va a ser muy importante. Bien, pues esa tabla nos está hablando que en un accidente muy grave, donde la intensidad media diaria, cuando se califica accidente muy grave, que veis que podíamos calificarlo como riesgo de accidente muy grave, ¿no? La intensidad media diaria es superior a 2.000 vehículos, deberíamos tener en el puente un pretil del tipo H3, nivel de contención H3. Y si nos vamos a una situación grave, a un accidente, a un riesgo de accidente de tipo grave, pues veremos que con una intensidad media diaria de 400 vehículos, pues ya tenemos que el pretil tenía que haber sido un H2 o como mínimo estaríamos ante una H1. Visto esto, entonces me cojo la tabla, me voy al H2. ¿Y a qué tabla tenemos que irnos? Características de ensayos, a la tabla 3 de la EN 1317, que es esta tabla que tenéis aquí y que yo os pongo aquí. Bien, pues en esta tabla veo que para un nivel de contención H2 se tiene que hacer dos pruebas, la normal, que es la del TB11, el vehículo ligero, y luego la TB51 que os he mencionado. Y en esa TB51 veréis que nos pone autobús, 13.000 kilos, nos dice que la velocidad de impacto será 70 km/h y nos dice que el ángulo de impacto es a 20 grados. Por lo tanto, si hubiéramos tenido un sistema de contención del tipo H2, podría ser que hubiéramos protegido
un autobús, porque tendría que haber pasado ese sistema el TB51, un autobús de 13.000 kilos, se impacta con un ángulo de 20 grados y si además su velocidad de impacto es de unos 70 km/h. Veis que pese a lo cierto que dice el propio Reglamento General de Circulación, que hay que adecuar la velocidad a las circunstancias y la conducción a las circunstancias, lo cierto es que la señalización específica que tenemos antes de entrar en esa zona donde se accidenta el autobús es de, creo recordar, 80 km/h. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Y por qué os digo que es importante? Porque nosotros hemos verificado que el sistema de contención que había en el puente no es un H2 y no es un H3. Mirad, el sistema de contención que hay en el puente, creo que no me equivoco, pero como mucho podría ser un nivel 1. Por eso es la razón que le hemos pedido la certificación al Ministerio de Fomento, y no solo la certificación, sino la ficha de montaje, para ver si está bien montado el sistema. Es importantísimo que el sistema esté bien montado, pero además es que creemos que no supera un nivel 1. Si es que tiene certificación, algo que dudo, porque está puesto sobre una acera, con 4 tornillitos en una peana, etcétera, etcétera, algo que todavía dudo. Pero a lo mejor, si tiene certificación, ya digo que por supuesto un H1 o un H2 no lo es, y que ese puente tendría que haber tenido como mínimo, para mi entender, o bajo mi leal saber y entender, un H2. Visto todo lo que os he contado hasta ahora, vamos a meternos un poco más en el asunto de la gravedad del asunto. Mirad, en el año 2016 nosotros emitimos en junio y mandamos a la Dirección General de Tráfico y mandamos al Servei Catalán de Trànsit y mandamos al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco un informe advirtiendo que muchísimos puentes que existían en España no cumplían con la norma técnica de sistemas de contención y se ponía en grave riesgo la vida e integridad de los ciudadanos. Y a modo de ejemplo, poníamos ahí en ese informe, poníamos otro informe complementario, en esa denuncia, poníamos otro informe complementario que era de 31 puentes que no cumplían con la normativa. Tengo aquí con el registro de entrada lo que yo os puse. Voy a tapar mis datos personales, y si os voy a poner así creo que lo puedo poner, ¿vale? Aunque mis datos personales son casi públicos, el registro de entrada, ¿no? En este registro de entrada, como habéis visto aquí abajo, además de todo el tocho del informe que se le pone detrás, dice: se solicita a la DGT la inmediata restitución de la seguridad vial, que se proceda en consecuencia contra el autor o autores de las infracciones cometidas por no colocar los sistemas de contención adecuados en los puentes, y se inicie una campaña de inspección y auditoría con su correspondiente informe por la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, para lo cual va a haber que enseñarles la Orden Circular 35/2014, que durante todo su proceso de formación tantas veces se le ha ocultado, ¿no? Y la denuncia era instalar en una obra de paso, sita en una carretera, una valla de contención peatonal en sustitución del correspondiente pretil. Esto era uno de los conceptos denunciados. Aquí se advertía, en este informe que hacíamos, que era el complementario que tenéis aquí, aquí advertíamos y decíamos: algunos de los siniestros de tránsito que se producen en España en lo relativo al incremento de daños y o lesiones tienen como factor concurrente el sistema de contención utilizado en sustitución del pretil. Una gran parte de las vallas de contención utilizadas en los puentes tan solo son capaces de contener a un peatón y no están diseñadas ni pensadas para recibir impactos de vehículos. No es este caso. Este caso es posible que esa barrera de contención que teníamos, esa primera barrera, sí estuviera pensada para recibir impactos de vehículos. Dudo de que se cumpliera con la ficha de instalación, y dudo que el nivel que tenía de contención fuera o alcanzara un nivel 1, dudo de su certificación, pero eso es algo que el Ministerio de Fomento tendrá que demostrarnos, ¿no? Y lo dejo ahí. No obstante, yo os digo que tampoco el nivel de contención es el que tenía que tener ese puente. Esto nosotros lo hicimos en el año 2016, la entrada fue a las 11:52 horas del día 1 de junio del 2016. Habéis visto que pedimos esa campaña y todo eso y tal. Bueno, pues ni el Servei Catalán de Trànsit, ni el Gobierno vasco, ni la Dirección General de Tráfico han hecho
la campaña ni se han preocupado de sus puentes, existiendo en sus demarcaciones territoriales del ámbito de sus competencias infinidad de puentes, muchos que ya hemos denunciado, infinidad de puentes que no cumplen con la normativa técnica en lo relativo a contención de vehículos, con el grave riesgo de caída a la vía de un tren, como ya hemos visto, al cauce de un río, como ya hemos visto, a un embalse, como ya hemos visto, y etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de accidentes tan graves que está siendo la historia de España oculta, ¿no? Del por qué se producen muchas veces esa incapacidad de las barreras de contención de contener un vehículo para lo que tenían que estar previstas. Bien, visto esto, tengo que hablaros de la denuncia actual. Ahora ya llegamos al último punto de este informe visual que estamos haciendo. La denuncia es la 2022 SV105, se manda al ministro del Interior, se le hace un requerimiento de 9 o 10 puntos, que os voy a leer textualmente, y se le informa de que el sistema de contención del vehículo no era el adecuado, que bajo nuestro criterio ese sistema de contención no era el adecuado. Se manda el día 28 de diciembre del 2022 a las 16:46 horas, se hace el registro de la denuncia. Hablábamos del puente, del caso concreto, hablábamos de los sistemas de contención que hay en el entorno, que son altamente agresivos y que no cumplen normativa ninguna y que le faltan piezas y que le falta de todo. Hablamos de que ese sistema de contención, para nuestro criterio, y el análisis que hemos hecho, fue sustituido con posterioridad al año 2018, no cumpliéndose con la orden circular 35 de 2014. Hablamos de que existía el riesgo de que hubiera un mal drenaje en la vía, como ya hemos visto en otro punto concreto, en otros puntos concretos, y hablábamos de la otra carretera por la que se realiza el bypass, que con una ausencia total de señalización se pone en peligro a la seguridad de los ciudadanos mientras se rescataba el autobús. Mirad, el informe que nosotros mandamos es el 2022 SV105. Este informe advertíamos que la intensidad media diaria de la zona es aproximadamente de 2.000 vehículos según una estación de aforo próxima que tiene instalada el Ministerio de Fomento. Esa estación de aforo nos daba unos datos del año 2019 y del año 2020, donde en el año 2020 se rozaban los 2.000 vehículos, concretamente estamos diciendo que en el año 2020 1.776 vehículos, de los cuales 216 eran pesados, y la media anual del 2019 era de 2.244 vehículos al día, de los cuales 223 eran pesados. Si el nivel de contención no es capaz de contener a esos 216 vehículos, se está discriminando a las personas que viajan en esos 216 vehículos de transporte pesado. En lo relativo a la seguridad, ¿vale? Por lo tanto, se está desobedeciendo el artículo 17 de la Constitución y el artículo 14 por esa discriminación. Hablábamos y advertíamos al ministro del Interior de que se desconocen las razones del accidente en sí, que eso lo estará investigando el ERAT, etcétera, etcétera. Le explicábamos todo lo que hemos dicho en este vídeo, explicábamos también el TB51, explicábamos en qué consistía, que ese nivel de contención no es el adecuado, pero bueno, lo cierto es que llegado a un punto, nosotros empezamos ya a decirle, ojo, porque necesitamos, de hecho, mirad, voy a pasar directamente a lo que pedimos y os doy las razones. Se considera el presente informe como una denuncia contra el titular de la vía por poner en peligro la vida e integridad de las personas amparada en el Real Decreto 320/94 y en el procedimiento sancionado en materia de tráfico y en el Real Decreto Legislativo 6/2015, que como todos sabéis es la Ley de Seguridad Vial. Esta es la respuesta que nos ha dado el Ministerio de Fomento. Que nos ha dado el Ministerio del Interior, la Dirección General de Tráfico, porque el Ministerio del Interior le ha dado traslado a la Dirección General de Tráfico y la Dirección General de Tráfico nos ha contestado. Se le da traslado de su denuncia al titular de la vía de demarcación de carreteras del Estado en Galicia, a Coruña. Saludos y ya está. Eso es lo que nos ha dicho la Dirección General de Tráfico. Nosotros le vamos a decir, ¿y qué pasa con el resto de las cosas que hemos pedido? Actúen las fuerzas y cuerpos de seguridad elevando la denuncia correspondiente que por obligación e imperativo legal están obligados. La restitución, el punto 3, es la restitución de la seguridad vial en la Nacional 541, especialmente en las obras de paso afectadas por el incumplimiento de la instalación de los sistemas de contención adecuados. El punto 4 es, se dé traslado urgente de este informe a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil.
El punto 5 es se dé traslado urgente al fiscal de seguridad vial de este informe. El punto 6, se nos dé traslado por el titular de la vía de la certificación del sistema instalado en el puente donde se ha producido el siniestro y su ficha de montaje. Importantísimo, no solo la certificación, también la ficha de montaje. Pero claro, ¿cuándo se produjo esa obra? Porque en el 2018, si vais a Google Maps, veréis que no es el mismo sistema que había. Bien, pues se nos dé traslado del proyecto de ejecución de obras de sustitución de la barrera metálica de seguridad en la zona del siniestro, realizando con posterioridad al año 2018 y su adjudicación y recepción. Queremos saber quién ha recibido esa obra, la ha dado como buena, con ese sistema instalado ahí, ¿no? Se dé cumplimiento a los requerimientos del 1 de junio del 2016, que es el informe que os he dicho, y posteriores, formando a los agentes de la agrupación de tráfico Guardia Civil para llevar a efecto una campaña de localización de sistemas de contención ilegales y al resto de expedientes, bueno, el resto de expedientes de denuncia que hemos ido haciendo. Y el punto 9, se recuerde y considere por su similitud la denuncia formulada por IMU en el caso del tren de la Iniesta. Acordaros qué pasó ahí con ese tren, que tenéis algunos vídeos desterrados que lo explican. Y en el punto 10, se tenga en consideración la denuncia y requerimiento practicado y se informe a esta organización de las acciones llevadas a efectos por el presente informe. Bueno, de todo lo que hemos pedido, lo único que nos ha contestado la Dirección General de Tráfico es: se da traslado de su denuncia al titular de la vía de demarcación de carreteras del Estado en Galicia. Justo eso no lo hemos pedido que usted pida ese informe de certificación, usted pida esa ficha técnica de instalación, usted pida el informe de obra, de cuándo se ejecutó esa obra, cuándo se recepcionó, quién la recepcionó, ¿vale? De esas cosas que son tan importantes para una investigación de este calibre y donde han fallecido varios ciudadanos, ¿no? Varios conciudadanos nuestros. Bien, pues el siguiente punto que hemos hecho es, hablábamos de los sistemas de contención en el entorno. En este informe hablábamos de sistemas de contención que hay en el entorno, que os pongo en las imágenes, donde vemos la ausencia de elementos funcionales para la eficacia del sistema y son sistemas totalmente ilegales. Sistemas ilegales que le faltan piezas, sistemas ilegales que no cumplen con la N13 y 17 y que están puestos antes y después del puente. Pero bueno, señores, es verdad que son más viejos que los que había en el puente, pero ustedes no saben que el 385 segundo, y yo ahora estoy hablando con el Ministerio de Fomento. Ministerio de Fomento, ¿usted no sabe que el 385.2 del Código Penal dice que hay que restituir la seguridad de la vía cuando haya obligación de hacerla? Y si ustedes tienen un modelo de autovigilancia, de cumplimiento de la normativa, y están viendo que tienen sistemas de contención, que les faltan tornillos, que les faltan piezas, que combinan los postes en H con los postes en C, pero si ustedes saben que eso no se puede hacer, si ustedes tienen que restituir un poste en H y como consecuencia de eso hay que modificar el resto del sistema y tienen que poner, en cuanto tengan que restituir un poste en H, ya no tienen que poner poste en H, tienen que poner en C, pero si ponen un C ya no cumple con la normativa, tienen que cambiar todo el tramo, ¿vale? Pero es que, además de todo eso, además de esta situación dantesca que hemos visto, también hemos pedido al Ministerio del Interior pues que se tenga en cuenta el aspecto del drenaje, ¿vale? Porque se está comentando que se generan balsas de agua. Yo no sé si es verdad o mentira que en la Nacional 541 se generan balsas de agua a fecha actual. Este es el primer vídeo hablando de esto. Estamos todavía con la investigación, ¿vale? Yo no sé si se embalsa el agua o no se embalsa. Sí sé que en la carretera que se ha empleado para el bypass había auténticos ríos que cruzaban la carretera. No había ningún drenaje, que es otro de los puntos que nosotros estamos denunciando, no, aclarando. A ustedes les ha dado igual la seguridad de los ciudadanos. Les ha dado igual la seguridad de los ciudadanos. Obligación de tránsito por el corte de la calzada por una vía altamente peligrosa e ilegal. Durante las acciones de corte de la calzada en la Nacional 541 para la atención del siniestro de tráfico, fue derivado el tráfico a la antigua carretera. Os pongo imágenes. Actualmente abierta al tráfico y usada de forma convencional por una colectividad indeterminada de usuarios. Este apartado demuestra que la seguridad no ha sido una prioridad
en el bypass practicado. El presente apartado pretende demostrar y denunciar que la carretera referenciada también incumple la ley y pone en peligro la seguridad de los ciudadanos y con ello su vida e integridad. Infracciones detectadas en la zona y que son más frecuentes. ¿Cuáles son? Pues las barreras metálicas de seguridad en estado de abandono e ilegales, obras de paso con ausencia de pretil, presencia de barro y áridos en la calzada, anchura funcional de la calzada insuficiente, drenaje superficial insuficiente, ríos de agua que cruzan por medio, ausencia de señalización reglamentaria establecida. Debemos advertir que ninguna de las condiciones peligrosas de circulación han sido advertidas por la señalización reglamentaria de ningún tipo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los ciudadanos, actuando con el uso de la inteligencia, han evitado situaciones de peligro obscenas, porque la ley las prohíbe, generadas por la administración pública. Esto es lo que ha sucedido. Hay vehículos, camioneros, camiones, autobuses, que han tenido que pararse para que pasen los turismos porque no caben los dos vehículos. Motoristas que han tenido que estar esquivando el barro altamente deslizante en medio de la calzada. No había señales que advirtieran de esta situación altamente peligrosa. No había señales que advirtieran de que la administración pública en esta carretera también incumplía la ley y ponía en peligro la seguridad de los ciudadanos. No la sabía. No la sabía. Y el caso es que la circulación por esta carretera era muy peligrosa. El drenaje era ausente totalmente. Vemos vehículos que bajaban muchísimo la velocidad en la exploración que se ha hecho desde personal de IMU.
para evitar accidentes de tráfico, aquaplaning, una serie de cosas. Tener en cuenta que el aquaplaning solo se produce si hay agua en la carretera, si no hay agua no se produce. Si ha producido aquaplaning es verdad que puede haber factores concurrentes como el dibujo del neumático, la velocidad de tránsito, etcétera, etcétera, pero si no hay agua eso no se produce. Al final, señores, y en definitiva, esta información visual o videográfica, lo único que pretende es demostrar una vez más que la seguridad no es una prioridad en lo relativo a la protección de los ciudadanos. La seguridad es un verbo mal usado por un sistema viciado donde se responsabiliza de forma irritante y constante al ciudadano por el hecho de ser conductor. Pero nunca se pone en evidencia ni se levanta la alfombra para sacar la mierda de debajo de ella sobre aquello que afecta a la seguridad de los ciudadanos, que tiene que ver con el cumplimiento normativo técnico, que tiene que ver con el cumplimiento normativo jurídico y que pone en peligro la vida e integridad de los ciudadanos. Es lamentable que lleguemos a situaciones así. Queríais que me posicionara en este caso y me posiciono advirtiendo de que existe un riesgo muy elevado de que los sistemas de contención, a la espera de los informes que tiene que darnos traslado el Ministerio de Fomento, porque así lo hemos pedido, a la Dirección General de Tráfico, y a la espera de las investigaciones que se hagan, que no sabremos hasta qué punto pueden estar viciadas o no. Sabemos que en lo relativo a la formación sí están viciadas, porque no se da formación técnica en lo relativo a la conservación y mantenimiento de las carreteras y las obligaciones que tienen los titulares de las vías, para que no aparezcan en los atestados, ¿vale? Así no aparece en los atestados ese estado de la vía como factor concurrente o vinculado al siniestro. Y lo cierto es que de una forma o de otra, de nuevo hemos visto una criminalización anticipada del conductor del autobús, al cual yo ni puedo defender, ni puedo atacar. No estoy para eso. Estoy para hablar de riesgos, y estoy para hacer seguridad vial, y estoy para hablar de la verdad que yo conozco, de mi leal saber y entender. No sé por qué este hombre perdió el control del vehículo. Tampoco sé cuáles han sido los mecanismos lesionales por los que ha fallecido las personas que iban dentro del autobús. Se habla del cinturón de seguridad, del no cinturón de seguridad. Sí sé que el sistema de contención no era el adecuado para un puente de esas características bajo mi leal saber y entender. Y sí sé que la carretera utilizada para el bypass era una carretera que ponía en peligro la seguridad y el derecho a la seguridad de los ciudadanos, y que gracias a la inteligencia de esos ciudadanos no ha habido ningún accidente. Una carretera ilegal por muchísimas razones. Y sí sé que los sistemas de contención que hay antes del puente y después del puente, muchas de esas barreras metálicas de seguridad incumplen la normativa técnica y no cumplen con las normas. No nos pudimos acercar más al puente para ver otras cosas, pero vamos a ir al puente para verlas. Este es el vídeo 1 del accidente de la Nacional 541, pasada las 9 de la noche, el día de Nochebuena. Desde aquí, mi pésame a las víctimas y lamento la situación. Desde Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas seguiremos luchando porque estas cosas no puedan suceder. Yo no hablo de responsables, hablo de factores. Esto nosotros lo hicimos en el año 2016. La entrada fue a las 11:52 horas del día 1 de junio del 2016. Habéis visto que pedimos esa campaña y todo eso y tal. Bueno, pues ni el Servei Catalán de Trànsit, ni el Gobierno vasco, ni la Dirección General de Tráfico han hecho
la campaña ni se han preocupado de sus puentes, existiendo en sus demarcaciones territoriales del ámbito de sus competencias infinidad de puentes, muchos que ya hemos denunciado, infinidad de puentes que no cumplen con la normativa técnica en lo relativo a contención de vehículos, con el grave riesgo de caída a la vía de un tren, como ya hemos visto, al cauce de un río, como ya hemos visto, a un embalse, como ya hemos visto, y etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de accidentes tan graves que está siendo la historia de España oculta, ¿no? Del por qué se producen muchas veces esa incapacidad de las barreras de contención de contener un vehículo para lo que tenían que estar previstas.